bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hermosa hora. Dios le bendiga, familia en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno, bendiga a los jóvenes, bendiga a los niños Dios y bendiga a los servidores como también a las señoras. Dios te bendiga, amada Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia. Dios te bendiga en este hermoso día, el cual el Señor ha tenido de su bondad y misericordia darnos a cada uno de nosotros. Dios bendiga a toda la familia, ¿verdad? Dios nos guarde, amados hermanos, ante toda lucha, ante toda dificultad, enfermedades que en este tiempo están saliendo, situaciones, amados, difíciles como la que se comenta de Beirut, donde murieron hasta el día de ayer, 73 personas y más de 3,000 personas heridas. Son situaciones, amado pueblo de Dios, que seguramente delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es agradable. No es agradable. Dios no hizo al ser humano para estas cosas, pero que Dios nos ayude, amado pueblo de Dios, a usted y a mí, primero, a agradecer al Señor y segundo, amada Iglesia, a valorar el momento, el día, el cual el Señor nos concede. Gracias a Dios. Amada Iglesia, hoy en este día vamos a empezar un nuevo tema. Recordemos que ya el tema que traíamos bastante grandecito, ayer lo terminamos. Hoy, amada Iglesia, vamos a iniciar otro tema. Probablemente no nos tardemos tantos días como en el anterior, pero muy aparte de ver cuánto nos tardamos en terminar el tema, importante, amada Iglesia, es ver cuántas lecciones usted y yo estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es bien importante. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Todas estas lecciones, amada Iglesia, el cual usted y yo vamos aprendiendo, deben de servirnos en todo el correr de nuestra vida. Algunos, pues yo sé, tenemos vida por delante más que otros. Otros tenemos menos. Pero no importando cuántos años a cada quien nos pueda faltar, que estas lecciones, amada Iglesia, que estamos aprendiendo de temas de varios días, esas lecciones podamos usted y yo ponerlas en práctica para que nuestra vida pueda ser una vida mejor y agradable delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad, amada Iglesia, vamos a nuestro nuevo tema, y nuestro nuevo tema es: cuidemos de ser cristianos toda la vida. Cuidemos de ser cristianos toda la vida. Ese es nuestro tema. Cuidemos de ser cristianos toda la vida. Ese es nuestro tema, y la cita bíblica es Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. Esa es la porción bíblica, amada Iglesia, una porción bíblica bastante corta, pero no olvide, vamos a ver en esta oportunidad, amada Iglesia, otro reinado de cada uno de los reinados de Israel, sea zona norte o zona sur. Usted y yo, siempre el Espíritu Santo de Dios nos enseñará para que usted y yo en el camino de nuestra vida no tropecemos, sino que siempre haya luz en nuestro caminar. Así que, amada Iglesia, repitiendo el tema, cuidemos de ser cristianos toda la vida. Proverbios 15:31. Y leemos, amada Iglesia, la palabra del Señor como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y sea toda la gloria y la honra de este tema para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leemos 15:31, Proverbios dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Repitiendo, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Dicho de otra manera, entre los sabios vivirá. Esa es nuestra porción bíblica, amada Iglesia. Y en esta oportunidad, en este tema que estamos iniciando, vamos, amada Iglesia, a hablar del rey Uzías. Vamos a hablar del rey Uzías. Ese es nuestro rey que vamos a tocar. ¿Qué parte reinó el rey Uzías? ¿En qué parte reinó? ¿En la zona norte o en la zona sur? Uzías, amada Iglesia, reinó en la zona sur, o en Judá, o en Jerusalén, como le querramos llamar. Allí reinó Uzías. Y fue, amada Iglesia, un buen rey.
Ya usted y yo sabemos, amada iglesia, haciendo memoria hacia los mensajes anteriores, ya vimos el rey Asa, un rey que empezó bien, pero que terminó mal. Y vimos todos los detalles. Y acabamos de terminar el reinado del rey Jorán, hijo del rey Josafat. Y vimos que este rey Jorán, desde que inició su reinado, fue un reinado malo y terminó rotundamente mal. Todo eso ya lo vimos. Ahora, amada iglesia, también valga la pena de los reyes anteriores que hemos tocado. El rey Asa pues gobernó más años que los que reinó Jorán, ya que el último rey, hablando de Jorán, que vimos, que estudiamos, amada iglesia, reinó nada más 8 años y murió de 40 años de edad. A los 32 años llegó Jorán, dice la Biblia, al reinado y muere de 40 años. Reinó solamente 8 años. Ahora, este rey, amada iglesia, que estamos tocando en este momento, el cual se llama Usías, este rey, amada iglesia, reinó en Jerusalén o en Judá o en el reino del sur, reinó, oiga, 52 años. 52 años reinó este rey. Y el que haya reinado 52 años, este rey Usías, amada iglesia, no es casualidad. Realmente Usías, amada iglesia, en términos generales, fue un gran rey y fue un buen rey. Que quizás este rey no hizo reformas, ni reformas no hizo, y tal vez no hizo otras cosas más, pero fue un buen rey y gobernó o reinó Usías 52 años. El saber cuántos años reinó, amada iglesia, nos debe de llamar mucha la atención a usted y a mí, porque podemos aprender mucho de este rey también. La palabra de Dios ha quedado plasmada, dándonos a conocer las actitudes de los reyes, para que usted y yo, ahora reyes y sacerdotes para Dios, tomemos las mejores lecciones para el caminar de nuestra vida, para que en este tiempo de nuestra vida, de vivir en este país El Salvador, y los años que el Señor nos quiera dar en esta nación, puedan, amada iglesia, ser años de bendición para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, y para ser de bendición a los que puedan estar alrededor de nosotros. En la medida que usted y yo nos sometemos a Dios, podemos ser de bendición a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Bien, hemos leído, amada iglesia, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Ese es el tema, amada iglesia, y quiero hacer una breve introducción. Ya le mencioné qué rey vamos a ver, cuántos años reinó, y ya pues por la palabra del Señor ya vamos a ver de quién era hijo, quién fue su padre de Usías, quién fue su madre. Pero antes, amada iglesia, quisiera entrar en una reflexión, en una anécdota. Y es que, amada iglesia, oiga esto que le voy a decir. Ponga atención, por favor. En nuestra vida, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que sabemos para dónde vamos con Cristo, para una eternidad gloriosa, mientras usted y yo no nos vamos, mientras usted y yo estamos aquí en esta tierra, amada iglesia, no importando cuál sea tu edad que tengas, amado hermano, hermana, joven que estás escuchando en esta hora, mientras no nos vamos hacia la eternidad con el Señor, en esta tierra, amada iglesia, quiero mencionarte una situación. Muchas veces nosotros, amada iglesia, hacemos un silencio para orar, buscamos un lugar silencioso, un momento silencioso para platicar, para reunir, para orar, para platicar con nuestro Padre Celestial. Todos lo hacemos así. En el momento que nos vamos a orar, por lo general en una esquinita, en un cuarto, pues en lo posible tratamos de callar todas las bullas que puedan haber para platicar, para orar con el Señor. De la misma manera, amada iglesia, usted y yo somos
No somos ajenos que dentro de la iglesia, cuando tenemos cultos de oración, no se está cantando cantos de avivamiento y a la vez se está orando. A menos que el hermano va llegando de su casa y se hinca a orar y hasta el culto. Pero en lo normal, amada iglesia, si es culto de oración, nos dedicamos a la oración y es un momento exclusivo solo de oración y silenciamos o callamos todas aquellas situaciones externas o afuera de nosotros que puedan haber. Una cosa, amada iglesia, no olvidemos, es hacer silencio exterior. Una cosa es hacer silencio exterior. Yo creo, amada iglesia, que en un momento que usted y yo estamos orando, tratamos de buscar y hacer un silencio a nuestro alrededor. Un silencio de todo aquello que nos pueda interferir en el momento de nuestra oración. Espero que me esté comprendiendo. Ahora, en esta oportunidad, amada iglesia, yo no solamente quiero hablarte del silencio exterior a nuestro alrededor, lo que está afuera, sino también, amada iglesia, porque hacer, amada iglesia, un silencio exterior afuera de nosotros es más fácil que hacer un silencio interior dentro de nosotros. No solamente, amada iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como gente que tenemos una comunión, una relación con Dios, no solamente necesitamos callar toda bulla a nuestro alrededor para orar con nuestro Padre, sino que usted y yo en esta oportunidad debemos de saber que tenemos que callar toda bulla que haya en nuestro interior de nuestra vida. Espero que me esté entendiendo, ya vamos a ir entrando a eso. Usted y yo, amada iglesia, debemos de entender que es más fácil callar todos los sonidos exteriores que callar los sonidos interiores. Cuando digo interiores, me estoy refiriendo en nuestro interior, en nuestra alma, para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios no solamente debe preocuparme por callar los sonidos de fuera. Para escuchar a Dios, amada iglesia, usted y yo tenemos que entender que tengo que callar los sonidos interiores de mi alma. Si eso no lo puedo lograr, entonces voy a fracasar. Yo necesito no solamente como hijo de Dios saber que tengo que silenciar los sonidos de fuera para comunicarme con Dios, sino que tengo que silenciar los sonidos interiores para tener una buena comunión con Dios o para escuchar a Dios. No basta, amada iglesia, con meramente guardar silencio exterior o por fuera para escuchar a Dios. Es necesario, amada iglesia, un silencio interior y callar en nuestro interior toda aquella bulla que no nos deja comunicarnos con Dios. Quiero que vaya entendiendo esto. Bulla no solamente hay por fuera de nuestro cuerpo, bulla puede haber adentro de nosotros. Espero que me vaya entendiendo. Ya voy a decirle a qué me refiero cuando digo bulla hay a veces adentro de nosotros. Y aunque la bulla por fuera la haya calmado, y si no he calmado la bulla interior de mi vida, no me voy a poder comunicar con Dios. ¿Cuántas personas, amado hermano y amada hermana, se hincan? Han preparado el lugar para orar, para platicar con Dios, y no se logran conectar con Dios. ¿Por qué? Porque no han callado la bulla interior que hay en las almas. Y eso no nos deja comunicarnos. Y oiga, querido hermano y hermana, cuando usted y yo no solamente callamos la bulla exterior o de fuera, sino que también callamos la bulla interior de nuestra alma, entonces tú y yo vamos a lograr relacionarnos, comunicarnos y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte, amada iglesia, estamos viendo ciertamente en esta oportunidad al rey Usías. Este rey Usías, amada iglesia, logró callar los silencios, las bullas exteriores y logró callar las bullas interiores de su alma. Y a razón de eso, amada iglesia, este rey Usías
es un rey que estuvo gobernando por 52 años, porque aprendió, entendió que no solamente tenía que callar la bulla exterior, sino que tenía que callar la bulla interior de su alma y su corazón. Bendito sea el Señor. Lastimosamente te voy a anticipar, querida iglesia evangélica, profética, Peniel, Filial, Providencia, lastimosamente tengo que decirte que este rey Usías un día en su vida perdió de callar la bulla en su interior. Perdió de callar la bulla en su interior, y esto, amada iglesia, llevó al fracaso al rey Usías. Qué triste, qué difícil. Ya vamos a empezar a ver todo el correr de este rey Usías, pero te estoy haciendo ver estas dos cosas. Muchas veces, amada iglesia, quizás tú y yo vayamos en un bus donde alrededor de nuestra vida hay una gran bulla. En el bus no vas a poder callar a la gente porque tú vas a orar. O en el camino, en la calle, no vas a poder callar a la gente porque quieres orar. No vas a poder silenciar la bulla externa, pero sí puedes callar la bulla interna de tu alma, de tu corazón. Por fuera no vamos a poder callar la bulla exterior. En esas situaciones que te he comentado, por ponerte un ejemplo, en la calle, en el bus, y un momento de peligro en la calle, un momento de peligro en el bus, no vas a poder callar las bullas exteriores, pero sí puedes tener la facilidad de callar las bullas interiores de tu alma. Y si logramos callar las bullas interiores de nuestra alma, aunque lo de fuera no lo podamos callar, esa oración va a ir al tercer cielo. Esa oración va a ir a la presencia de Dios, y tú y yo vamos a tener respuesta. Pero qué difícil, amada iglesia, ¿cuántos pueden hincarse a orar y callar todas las bullas exteriores o de fuera y no callar las bullas interiores de su alma? Y no logran el objetivo de comunicarse con Dios, que eso es lo que nos hace a usted y a mí diferentes a todo mundo, que usted y yo tenemos comunicación con Dios. Pero si no callamos, repito, las bullas interiores, no vamos a poder comunicarnos con Dios. He oído, amada iglesia, en el correr de mi vida, cuántas personas se hincan. Cuántas personas se hincan en su casa. Cuántas personas se hincan en el templo y no logran conectarse con Dios. Van doblando sus rodillas, tienen un minuto de haberlo hecho cuando se levantan. Hay una bulla en su interior que no la pueden callar. ¿Cuántas personas se van hincando, tienen 5 minutos y se sientan en la banquita o en el asiento o se sientan en su sofá porque no logran comunicarse con Dios? Hay una bulla interior en su corazón, en su alma. No solamente basta, amada iglesia, con callar la bulla exterior. Necesitamos callar esa bulla interior para tener una seguridad de que nuestro clamor va a llegar a la presencia de Dios. Una persona que yendo en un bus, que lo están asaltando, la gran bulla que se oye exteriormente, pero que con sus ojos aún abiertos, va con su mente a la presencia de Dios y calla todas las bullas interiores de su alma, puede llegar su oración, su clamor a la presencia de Dios y optar al oportuno socorro de Jehová. Y esta persona, por su clamor, no es tocada por ninguno de los asaltantes. Te estoy poniendo un ejemplo. Ahora, cuando digo las bullas interiores, amada iglesia, no me voy a detener mucho. ¿A qué me refiero con las bullas interiores de nuestra alma muchas veces? Que no nos dejan quietos, que no nos dejan la oportunidad para que nos comuniquemos con nuestro Padre eterno. ¿A qué bullas me refiero? ¿Por qué te estoy tocando esto? Porque estas bullas hicieron que a su tiempo el rey Usías fracasara en su reinado. La bulla
el ruido o la bulla, amada iglesia, del odio. ¿A cuántos cristianos la palabra de Dios nos habla del odio? La Biblia habla sobre el odio. A la iglesia del Señor, a usted y a mí. Ese ruido del odio, amada iglesia, ha incomunicado a muchos creyentes y ha fracasado. Porque ese ruido no lo ha logrado opacar. Ese ruido. El ruido del rencor, otro ruido que le ha quitado la bendición a muchas personas, a muchas almas, que han doblado sus rodillas en el momento para entrar en una relación, una comunión, una bendición de Jehová, pero el rencor, la bulla del rencor ha hecho que estas vidas no logren comunicarse y han fracasado. No solamente la bulla del rencor, está el ruido del orgullo, otro ruido interno que aunque todos los ruidos externos o por fuera los haya opacado, porque voy a platicar con Dios, pero el ruido del orgullo muchas veces no lo hemos opacado en nuestro interior. Y ese ruido, amada iglesia, ha estado quitando la bendición a muchas almas. ¿Cuántas personas? Pudiera preguntarte, querido hermano y hermana, ¿a cuántas personas, sin mencionar nombre, tú y yo hemos visto en el correr de nuestra vida como cristianos evangélicos, que no tienen la oportunidad de orar media hora, que no tienen la oportunidad de orar 40 minutos, y no porque no tengan el tiempo, y no porque no tengan el lugar, y no porque no tengan la mejor alfombra para poner sus rodillas, y no porque no tengan, ¿qué más pudiera decirte? Sino porque en su interior hay una bulla que no la pueden callar. Y no les permite esta bulla interior, como la bulla del orgullo o el ruido del orgullo, no les permite entrar en una comunión. Y cuando tú y yo, amada iglesia, vamos perdiendo esa comunión con Dios, el fracaso viene llegando poco a poco a la vida. No solamente el ruido del orgullo, aunque en este ruido del orgullo, amada iglesia, quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque este ruido del orgullo se apoderó del alma, se apoderó del corazón de Uzías y lo llevó a Uzías a fracasar a causa de este ruido del orgullo. Cuando Uzías empezó su reinado, empezó bien. Pero llegó un momento, amada iglesia, que el ruido del orgullo se fue haciendo presente en su alma, en su corazón, y fue creciendo esa bulla, ese ruido en su interno de Uzías, hasta llegar al grado que ese ruido del orgullo rompió su comunión con Jehová. Y ese es el trabajo del infierno, ese es el trabajo de Satanás, que no solamente, amada iglesia, fue con Uzías, sino que también el infierno ha dictaminado que la guerra es contra usted. Y contra usted que está de este lado, usted que está sentadito ahí, usted que está ahí, es contra usted. Y porque sabemos que esa guerra infernal es contra usted y contra mí, usted y yo, amada iglesia, cuidémonos de los ruidos internos de nuestra alma. Porque el ruido interno del orgullo destruyó a Uzías, un buen rey que gobernó, amada iglesia, 52 años. Fue un buen rey. Cuando hablamos, amada iglesia, de orgullo, estamos hablando de exceso de amor propio. Exceso de amor propio. Amor a los méritos por los que la persona se cree superior. Oiga, amor a los méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿Cuántas personas, aún creyentes, empiezan a ver los méritos que tienen en su vida? Y por esos méritos, personas que son creyentes empiezan a ver a los demás como que en sí no son nada y empiezan a creerse superiores. Eso es orgullo. Y ese ruido del orgullo destruyó el reinado de Uzías. Amada iglesia, usted y yo tenemos que cuidarnos de ese ruido,
Por eso no solamente dije hace ratitos, basta con callar todos los ruidos a nuestro exterior o por fuera para comunicarnos con Dios, sino que es necesario callar todos aquellos ruidos interiores, como el caso, el ruido del orgullo. Pero ya te mencioné que es el orgullo, ese exceso de amor propio, amor a los méritos por lo que la persona se cree superior a los demás y que puede llegar hasta no necesitar a Dios por los méritos que esta persona dice tener. ¿Cuántas personas, por los méritos que tiene, cree que es superior a los demás y que también no necesita a Dios? ¿Cuántas personas, amada iglesia, han salido del anonimato, pero cuando ya lo tienen todo, empiezan a pensar que lo que tienen, lo tienen por lo que son ellos o ellas? Y han llegado al punto cúspide de pensar que no necesitan a Dios. El ruido del orgullo ha dejado en bancarrota, ha relegado a muchos creyentes en todas las épocas y en nuestro tiempo no es la excepción. Muchos creyentes pueden quedar relegados a causa de que el creyente está poniendo sus ojos y su corazón y su amor en los méritos que pueda tener. Llámese dinero, llámese casa, llámese vehículo, llámese carrera profesional, llámese puesto de trabajo, lo que sea, amada iglesia. Cuando el orgullo, la bulla, el ruido del orgullo se apodera del alma. Y esto, amada iglesia, es lo que afectó al rey Uzías, a tal grado que lo llevó a volverse leproso. El ruido del orgullo en su interior del rey Uzías lo llevó a tener lepra, literalmente, físicamente. El orgullo que Judá, que muchos príncipes, que muchas personas en el palacio del rey Uzías no podían verlo, después lo vieron manifestado con la lepra en la frente del rey Uzías. Qué tremendo, pero hemos dicho, el ruido del odio no se mira, pero está dentro del alma. Y eso te bloquea para tener comunión con Dios. El ruido del rencor no se mira. Si te pregunto qué color es el rencor, no me vas a decir. Pero ese ruido del rencor en el alma bloquea tu comunión y te va a llevar al fracaso. El ruido del orgullo, ya lo hablamos tanto, bloquea y te llevará al fracaso como llevó a Uzías. Hay ruido de la envidia, el ruido del miedo, de la falta de confianza con Dios. ¿Qué más? El ruido de las preocupaciones. Ese ruido en tu interior que no te deja concentrarte en orar con Dios, porque la preocupación se apodera y es un ruido. Has callado todos los ruidos a tu alrededor y te hincaste con el fin de platicar con Dios, pero estás preocupado y ese ruido en tu interior de tu alma no te deja comunicarte con el Señor. El ruido de la debilidad. El ruido de la debilidad. Cuando te sientes menos que los demás, ese ruido en tu interior no te dejará comunicarte con el Dios del cielo. Y vamos a fracasar. El ruido de la acomodación del pecado. Oiga, el ruido de la acomodación del pecado. Ese ruido que te va a señalar cuando guardaste silencio a tu alrededor para doblar tus rodillas y orar a Dios, esa bulla o ese ruido en tu interior que te señala por el pecado que estás haciendo, y aunque en ese momento estás arrepintiéndote delante del Señor, pero tu carne, aún después de levantarse y pedir perdón, va a seguir teniendo sed de ese pecado. ¿Cuántas personas día con día están pidiéndole perdón y misericordia a Dios y Dios se los da? Pero cuántas personas que ayer pidieron perdón a Dios por esto siguen cayendo en la misma situación al día siguiente, le piden perdón otra vez a Dios, siguen cayendo en la misma situación. De eso hablo, amada iglesia. No que Dios no quiera ceder el perdón a tu vida, a mi vida. Dios lo quiere hacer, pero qué garantía, qué firmeza hay en tu corazón, querido hermano, querida hermana, de alejarte totalmente ya de un solo de eso y no volver el día de mañana o el día pasado, la próxima semana, a volver a lo mismo. Estamos hablando del ruido de la acomodación del pecado, el ruido de la vanidad, las cosas pasajeras,
esa vanidad que está en tu corazón. Esa vanidad es un ruido que no te dejará comunicarte con Dios. El ruido de tu vida pasada. Ese ruido de tu vida pasada que sigue señalándote en tu interior. Que aunque guardaste silencio a tu alrededor, en tu interior está esa bulla de tu pasado personal, donde te sigue señalando. Hay tantas bullas interiores, amada iglesia. He mencionado probablemente algunas, pero te quería mencionar más el ruido del orgullo. Porque el ruido del orgullo es el que hizo llevar a perder la comunión íntima de Uzías con Dios. El Dios que lo prosperó, el Dios que lo bendijo, el Dios que lo hizo famoso, el Dios que lo hizo inteligente a Uzías. Pero vino el ruido del orgullo y se apoderó del corazón de Uzías y lo llevó al fracaso. Amada iglesia, hasta aquí vamos a llegar. El tiempo nos ha llegado. Ciertamente yo no quería llegar con varios temas o con varios días este tema, pero por lo que veo vamos a llegar a varios días. Pero no se nos olvide el tema. Cuidémonos de ser cristianos toda la vida. Y cuidémonos de los ruidos, no solamente externos. Cuidémonos de los ruidos interiores, donde solo usted sabe qué ruidos hay en su interior, en su alma, en su corazón. Amada iglesia, Dios te bendiga. Si Cristo el día de mañana no ha venido, con la ayuda de Jehová estaremos nuevamente. Dios te bendiga.